Dios le dio al pueblo de Israel, por el cual nos muestran cómo Cristo iba a venir a morir en la cruz, porque esa es una evidencia de Cristo, ¿verdad? También vemos más atrás de los judíos, vemos a Noé. El arca de Noé es un tipo de Cristo también, ¿verdad? El que creyó entró en el arca y se salvó de la ira de Dios y del juicio de Dios para con los hombres. Entonces, si no, Dios nos atrae y nos está atrayendo por medio del Antiguo Testamento y a los judíos los atraía de esa manera, los que creyeron en el Evangelio los atrajo. ¿Por qué muchos no creyeron y hasta la fecha muchos no creen? Porque no se dejan guiar de Dios. No creen en la palabra de Dios, no creen. Muy buenas tardes, muy buenas noches a nuestros amigos que nos están visitando, nuestros amigos, nuestros hermanos que nos están visitando por este canal. El día de hoy traemos un video que será de mucha bendición para cada uno de ustedes. Así que quédense y no se vayan a ir de este video. El día de hoy traigo un tema que es muy importante para nuestra enseñanza. Es un tema de edificación para cada uno de ustedes que será de mucha bendición. Y este video se está haciendo no con el fin de entrar en contradicción, entrar en pleitos, sino es un video que le va a servir a ustedes de edificación para meditación y crecimiento personal. El día de hoy voy a estar abordando un tema que está muy vigente el día de hoy y es con relación a si el hombre tiene libre albedrío, libertad de decisión de poder creerle a Dios o de rechazarlo, o si el hombre está totalmente depravado, por lo cual le imposibilita recibir el evangelio que se le es presentado y por consiguiente el día de hoy vamos a estar analizando ciertos pasajes que hacen soportar esa depravación total del hombre y que le imposibilita aceptar el evangelio, abrazar el evangelio. Por consiguiente, se hace necesario una elección incondicional de parte de Dios para poder ser salvo, ya que el hombre, ya que según una corriente de pensamiento con relación a la salvación, dice que el hombre no puede buscar a Dios, está imposibilitado, está muerto y por lo tanto no puede escoger a Dios. Por lo cual hace necesario que Dios escoja a unos para salvación y a otros indirectamente los escoja para condenación eterna. ¿Por qué es importante que hagamos todo este tipo de videos y analicemos esos versículos que hacen sustentar la depravación total y ver si es cierto que la Biblia, a raíz de toda la revelación teológica de todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos revela que si el hombre tiene libertad de decidir? Pues yo en lo personal, leyendo la Biblia, es lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? A lo largo de todo el compendio teológico bíblico, es que Dios está en constante mandando al hombre, pidiendo al hombre que se arrepienta, pidiendo al hombre que lo busque. Y el día de hoy vamos a ver varios versículos que van a sustentar lo que la Biblia enseña. Y de la misma manera vamos a estar analizando versículos que parecieran ser o parecieran decir que no tenemos libertad de buscar a Dios o de escogerlo a Dios.
Y es importante mencionar, ¿verdad? Esto por el hecho de que hoy en día hay hay un surgimiento en las redes sociales, en YouTube, Facebook. Podemos ver videos de hermanos cristianos que tienen este pensamiento, que son muy usados por Dios, que tienen muy buenos mensajes y que abrazan este pensamiento que en la iglesia evangélica viene a raíz de de la reforma, y que son grandes hombres de Dios, indudablemente, y que podemos aprender mucho de ellos. Más sin embargo, ellos no están exentos de error por el hecho de abrazar esta doctrina de la salvación, en el cual se le han introducido el pensamiento del hombre. Se le han introducido filosofías, silogismos lógicos, que cuando nosotros estamos escuchando videos de ellos, nos edifican, ¿verdad? Nos edifican de sobremanera y aprendemos mucho. Más sin embargo, cuando ellos presentan todo lo que creen con relación al tema de la salvación, vemos ahí que ya hay cosas extrañas, que no es lo que la Biblia dice, sacando versículos de contexto para querer sustentar esa filosofía, esos silogismos lógicos, y que en algún momento podemos abrazar esa línea de pensamiento, porque como les decía, son excelentes maestros, pero no están exentos del error. Y acá ellos se han tomado de la reforma, han acuñado este sistema, y no solo las doctrinas de la salvación, sino también otros, ¿verdad? Como la teología del pacto, la doctrina del reemplazo y otras cosas que en algún momento lo vamos a estar conversando. Hoy únicamente vamos a tocar el tema de la letra T de Total Depravity, que depravación total. Un par de versículos vamos a estar analizando a luz de lo que la Biblia nos dice. Y para comenzar, vamos a iniciar diciendo de dónde es que viene esta doctrina de la salvación, el tulip. ¿Cómo fue que se acuñó este silogismo, este axioma lógico? Y cuándo fue? Bueno, todo esto viene de la reforma, ¿verdad? Pero más sin embargo, los reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino, ellos fueron fuertemente influenciados por San Agustín, el doctor de las doctrinas de la gracia. También es un gran varón de Dios, usado por Dios en su momento, y que eh, él es el padre de la doble predestinación, por decirlo así. Fue el primero en creer la doble predestinación, que no es más que Dios escoge, predestina a ciertas personas para salvación, y de la misma manera predestina a otros para la condenación. Entonces, San Agustín influenció tanto a Juan Calvino como a Martín Lutero. Agustín de Hipona nació en el año 354 y falleció en el año 430, un padre de la iglesia cristiana, y también él era filósofo, que adversó muchas herejías como el maniqueísmo, a los donatistas y el pelagianismo, que fue objeto de un concilio. En el concilio de Cartago condenaron a Pelagio. Por cosas de la vida, San Agustín en algún momento fue maniqueísta antes de su conversión. Son grandes, fue un gran hombre de Dios, que podemos aprender mucho de ellos, y es importante estudiar la teología histórica, que nos va a poder permitir conocer cuál era el pensamiento de los primeros cristianos a través de lo que ellos
creían en la patrística los primeros 700 años. De ahí vemos la iglesia en la edad media y después vemos la reforma y la iglesia moderna. Es importante que conozcamos cómo interpretaban ellos la Biblia y la manera en que afianzaban su doctrina. San Agustín es el padre de la doctrina del pecado original vigente en la iglesia tradicional, en el cual nos dice que todos los seres humanos cuando nacen lo hacemos con el pecado de Adán, motivo por el cual el ser humano hereda el pecado de Adán, y que por consiguiente ahí nace otro sacramento que le llaman ellos, y es el del bautismo. Bautizan a los niños porque nacen con el pecado de Adán. Por consiguiente, si ellos mueren sin ser bautizados, ellos van a ir al infierno. Entonces, vemos pues que a partir de ahí, indudablemente, la Biblia lo que nos enseña es que heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, la concupiscencia hacia el pecado, nuestra naturaleza, no así que hemos heredado el pecado de Adán. Nosotros venimos, nuestra descendencia es adámica, pues de un solo linaje ha hecho todas las naciones. Nosotros venimos de Adán y hemos heredado a partir de la caída de Adán la naturaleza de Adán. Con el paso del tiempo pecamos y por consiguiente nos constituimos en pecadores. La Biblia en Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare ciertamente morirá. Ni los hijos heredarán el pecado del padre, ni el padre será culpable por los pecados de los hijos. Así que nosotros no heredamos el pecado de Adán, sino que lo que heredamos, como habíamos dicho, es la naturaleza pecaminosa. Y es lo que nos enseña en el libro de Santiago. Y esa naturaleza pecaminosa no es más que el apetito carnal por pecar. Otra cosa es que el hombre venga ya culpable de pecado, que es muy diferente. ¿Ya? Los pecados no se heredan, eso es lo que a raíz de la comprensión bíblica nos está enseñando. Quizás en algún momento hemos creído que nacemos pecador, ¿verdad? En algún momento lo hemos abrazado y eso es parte de la doctrina de la depravación total del hombre, que el hombre está depravado totalmente, está inhabilitado, que le impide recibir a Dios, recibir el mensaje de Dios, obedecerlo. Entonces, por consiguiente, se hace necesario que Dios escoja a unos para salvación y a otros para condenación. Entonces, vamos a analizar un versículo ahorita que está en Efesios 2. Efesios 2 del 1 al 2. Vamos a estar analizándolo para ver si en verdad nos está diciendo de que estamos inhabilitados de recibir el Evangelio. Esta es la carta dirigida a la iglesia de Éfeso del apóstol Pablo y dice así en Efesios 2, dice: y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, nuestros amigos reformados, nuestros hermanos reformados, dicen: estás muerto. Ahí lo dice. Estás muerto en los delitos y pecados. Por consiguiente, estás inhabilitado de poder aceptar el Evangelio. La idea que quiere transmitir el apóstol Pablo acá de muerte en la Biblia y en toda la Biblia es la separación que el hombre tiene con Dios al no tener comunión con Dios por cuanto ha pecado. Y en Romanos 3:23 dice que la paga del pecado
es la muerte, porque Dios es un Dios justo que demanda justicia, ¿verdad? Cuando hemos pecado y no hemos aceptado el Evangelio, indudablemente que somos reos de condenación. Toda persona incrédula que no se le ha presentado el Evangelio ha cometido pecado, por tanto está muerto espiritualmente. Pero esa muerte es que está separado de Dios, no que le imposibilita, una vez que recibe el Evangelio, de poder aceptarlo, de poder aceptar a Cristo, de poder recibirlo, ¿verdad? Porque una de las obras que realiza el Espíritu Santo es convencer de pecado al hombre, por cuanto no cree la gente en Cristo. Entonces, el Espíritu Santo, su obra en la tierra es hacer convencer al hombre de Cristo, del Evangelio, que vino acá, que siendo Dios se hizo hombre, para venir a morir en la cruz para expiar nuestros pecados. La idea de muerte no es que no podamos decidir, que no podemos tomar decisiones que pueda cambiar nuestro destino, ya sea para vida o para muerte. La muerte que nos dice el apóstol Pablo es que estamos alejados de Dios, que es el que nos da la vida. Eso es parte de lo que le sucedió al hombre, a Adán, allá en el principio, en el cual al caer, Dios le había dicho que si comía del árbol del bien y del mal, ciertamente moriría, y efectivamente, pues, la muerte, por cuanto pecó, la muerte entró en el hombre por medio de que Adán pecó, heredamos la naturaleza pecaminosa. Por consiguiente, nosotros tarde que temprano pecamos y por consiguiente morimos. Pero más sin embargo, pues Dios ha establecido en ese momento, promulgó un plan de salvación cuando dictaminó el castigo tanto para el hombre, la mujer y la serpiente, que de la simiente de la mujer iba a destruir la cabeza del adversario. Entonces necesitamos abrazar a Cristo para poder tener vida eterna. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por cuanto estamos separados de Dios, eso no implica que estemos imposibilitados de recibir el Evangelio. Y si seguimos en el versículo 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, y nos preguntamos que si estábamos muertos, ¿cómo podíamos andar? ¿Cómo podemos seguir la corriente? ¿Cómo seguir una corriente si estamos muertos? Y si vemos más adelante en el verso 3 dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, haciendo énfasis en los incrédulos que aún no han creído en el Evangelio. Son hijos de ira, desafortunadamente. Eso éramos antes de que nosotros no abrazásemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo usa la figura de muerte para explicar la condición espiritual con relación a Dios. No que el hombre no pueda aceptar, no pueda creer o no pueda recibir el Evangelio. Ellos, los reformados, quieren llevarte, han acuñado esa doctrina por herencia, quieren llevarte a la conclusión, a ese argumento que el hombre no puede creer, no puede escoger, no puede y no puede elegir a Dios. Por lo tanto, se hace necesario que Dios forzarte y elegirte.
Entonces, de esa manera, allí están, niegan la libertad del hombre para recibir o no a Dios. Y, y bueno, a raíz de lo que nos revela la Biblia y entendiéndolo contextualmente, nosotros entendemos otra cosa. Toda la Biblia, Dios está en constante llamándonos por medio de su creación, hoy en día por medio del Evangelio, a todos los hombres que puedan, que reciban, que escuchen y quieran. Eh, como dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina que junta a sus polluelos, mas no quisiste? Entonces, en el hombre está en recibir ya, indudablemente que eso no vulnera la soberanía de Dios. Por consiguiente, esa es parte de la soberanía de Dios que le ha dotado al hombre de libertad para aceptarlo o rebelarse con Dios. Fue lo que sucedió con los ángeles, fue lo que sucedió con Adán. Y es lo que sucede hoy en día con nosotros, que tenemos esa libertad de poder recibir el Evangelio o no. Si tú no quieres recibir, si tú aún no has recibido el Evangelio y hoy estás escuchando este video, tienes esa oportunidad de recibir el Evangelio el día de hoy, porque es lo que nos revela Dios en su carácter, en su soberanía. Dios lo ha decidido de esa manera, ha diseñado un plan de salvación. No es que el hombre decide cómo salvarse, o le va a decir a Dios, Dios, yo para salvarme te voy a obedecer, o yo para salvarme voy a aceptar a Cristo. No, ya Dios había establecido su plan de salvación y había determinado que para reconciliar al hombre con Dios tenía que venir un hombre sin pecado, a morir en una cruz, a pagar por los pecados que nosotros debimos haber hecho, y de esa manera en el cual Él se sacrificó y resucitó. De esa misma manera nosotros hemos sido resucitados con Cristo, para vida eterna, porque Cristo no vino a condenar al mundo, sino que vino para dar vida eterna. Lo que pasa es que este silogismo lógico del tulip, ¿verdad? Es un encadenamiento lógico en el cual te dicen de que estás depravado totalmente, por lo cual necesitas que Dios te escoja. A su vez, Cristo vino a morir solo por unos cuantos, por lo cual el Evangelio se predica y se hace irresistible para esos escogidos, y por consiguiente, pues Dios te va a preservar. Entonces, indudablemente que ellos, al negar la libertad del hombre de escoger, se cae todo ese silogismo lógico, ese axioma se viene abajo, porque definitivamente no es lo que la Biblia nos enseña a lo largo de todas las escrituras. Y ese es uno de los pasajes que es muy comúnmente utilizado y que lo pueden ver allí en redes sociales, consultando a estos grandes hombres de Dios, como lo son el doctor Miguel Núñez, Sugel Michelet, Paul Washer, que ellos han sido influenciados por Jonathan Edwards, Spurgeon, y estos a su vez por Juan Calvino y por Martín Lutero. Grandes hombres de Dios que no están exentos del error. No es lo que la Biblia nos revela. Que Dios haya escogido para salvación a unos y para condenación a otros. Vamos a analizar en Romanos 5:12, que es otro de los versículos que utilizan para decir que el hombre está totalmente depravado, totalmente inhabilitado para recibir el Evangelio. Y dice así en Romanos 5:12:
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y nos dicen, ya ves, heredamos el pecado de Adán, pero si leemos con mucha atención, nos vamos a dar cuenta que no es lo que el apóstol Pablo está transmitiendo a su público primario. Lo que está haciendo él es una comparación, y hace una conclusión y compara, y lo dice así: por tanto, es un conclusivo. Y después dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nosotros heredamos la muerte física por Adán. Ya lo traemos incluso en nuestro genes, ¿verdad? Por cuanto todos hemos pecado, estamos, hace una comparación, estamos muertos. Eso no quiere decir que estemos imposibilitados de recibir el Evangelio. Cada uno es reo de muerto por cuanto todos pecamos. No está diciendo que nacemos heredando el pecado de Adán. En el verso 17 y 18 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así como está comparando a Adán y al postrer Adán, que es Cristo, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Si vamos a entender que por el pecado de Adán, amigos y hermanos, lo heredamos y somos condenados por ese pecado, entonces también deberíamos entender en el versículo 18 que todos deberíamos de ser salvos por la justicia de Cristo, porque como Él ya vino a morir en la cruz, de la misma manera deberíamos entenderlo de esa manera. Y todos sabemos que eso es un error, porque ahí estaríamos cayendo en el universalismo, porque solo se salvan los que creen y ponen su fe en Cristo. Acá no está diciendo el apóstol Pablo que todos los hombres nacemos culpables y condenados por el pecado de Adán, sino lo que nos está diciendo es que de la misma forma en que Adán pecó, nosotros pecamos. Por lo tanto, somos reos de la condenación, como lo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por el contrario, vemos una libertad que Dios le da al hombre en el 17 y dice, los que reciben la gracia y el don de la justicia. Entonces, por el contrario, estamos viendo que Dios nos da esa libertad al hombre de poder aceptar o no esa gracia por el cual esa salvación, ese regalo inmerecido, que con solo recibir a Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo y el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros, es que tenemos la salvación. Los hijos de Adán, o los descendientes de Adán, o sea nosotros, nacemos a la imagen y semejanza de Adán, es decir, con naturaleza pecaminosa. ¿Para qué? Para que luego el postrer Adán, o sea, Cristo, nos redima de ese juicio de Dios, que fue lo que Dios estableció cuando promulgó la maldición sobre la serpiente, ¿verdad? Que le dijo de que de la simiente de la mujer, ¿cuál es esa simiente? Cristo, iba a ser el que iba a destruir a la serpiente. ¿Y dónde sucedió eso? En la cruz del Calvario fue que sucedió ese evento en el cual Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios. Y ahí, en ese momento fue que restaurar al hombre a la imagen de Dios al nacer de nuevo por la aceptación del Evangelio.
¿Cómo le da Dios al hombre que él determine su futuro? Creando previamente por su soberanía la forma en que el hombre debe de salvarse, solo escogiendo si lo acepta o no. Esa es la única manera en que nosotros nos podemos salvar. No es que el hombre pueda por su propia voluntad, no. Es que Dios ya en su soberanía estableció un plan de salvación, un plan de redención, y el hombre lo único que tiene que hacer es únicamente creer en el Evangelio. Entonces, esos son dos de los versículos que muy comúnmente estos hermanos estudiosos de la Biblia y que son muy usados por Dios en muchos otros temas, que hoy en día están ahí en redes sociales y se predican muy frecuentemente. Vamos a ver ahora dos versículos en los cuales, dos pasajes en los cuales vemos cómo Dios le da libertad al hombre de decidir si le vamos a servir a Él, si queremos ser salvos o si queremos seguir en nuestra confianza, en nuestra propia prudencia para salvarnos, ¿verdad? Y voy a comenzar con el libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 30, del 11 al 20. En Deuteronomio es conocido como la segunda ley, en el cual Moisés le hace un repaso a esa generación que había escuchado la voz de Dios allá al pie del monte Sinaí y que estaban pequeños, eran menores de 19 años. Aquí ya Moisés prácticamente ya han muerto casi todos, ya han muerto todos. Esa generación perversa que no había creído en Dios y que había escuchado la voz de Dios y que se había rebelado en contra de Dios. Y entonces Moisés les hace un recordatorio de la ley de Dios para que la atesoren, la guardan, la cumplen, porque ellos van a pasar a heredar la tierra prometida, la tierra de Canaán, para que a ellos les vaya bien. Porque Dios había establecido un pacto con ellos, que es conocido como el pacto mosaico, que era un pacto condicional y colectivo. Tenía sus condiciones para poder recibir bendición y habían maldiciones si ellos desobedecían los mandamientos y los estatutos y las ordenanzas que Dios les había establecido. Y les dice así Moisés: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Entonces, Moisés le ha recitado la ley y les está poniendo delante de ellos la bendición o la maldición. Y en el 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz
y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y que les había de dar. ¿Qué vemos acá en este recordatorio de la ley a esta nueva generación? Ahí vemos libertad, libre decisión hacia este pueblo, ¿verdad? El cual Dios está otorgando la decisión de escoger al hombre. No es que el hombre determine que va a tener libertad de escoger y decidir cómo salvarse o escoger a Cristo o no. No es así. Entonces acá vemos cómo Moisés le hace ese llamado a este pueblo y les dice: escoge hoy la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, de la misma manera, a los amigos que nos están escuchando, hoy tienen en ustedes poder recibir el Evangelio. Cristo, Dios se hizo hombre por medio de Cristo y vino a morir en la cruz del Calvario para que reconciliara al hombre con Dios. Y solo necesitamos depositar nuestra fe en Él, arrepentirnos de toda nuestra maldad y de seguir los pasos de Cristo. En usted está hoy, escoge si quiere salvación o si quiere condenación eterna. Algunos van a decir, bueno, pero es que está citando la ley. Eso no es para la iglesia, eso se lo estaba diciendo al pueblo de Israel, y ese es parte del pacto mosaico. Nosotros estamos fuera de ese pacto mosaico. Indudablemente que el apóstol Pablo también nos dice que toda la escritura para nuestra enseñanza se escribió. Y cuando el apóstol Pablo hace esa alusión, no se está refiriendo al canon del Nuevo Testamento, porque todavía estaba en periodo de elaboración. Él estaba haciendo las cartas y otros, Pedro también, estaba en proceso de confección todavía. Y a lo que hace referencia es a la ley y los profetas y los salmos. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Que para nuestra enseñanza se escribió. Porque indudablemente que encontramos muchos principios y estamos sacando el principio de la libertad que le dio al pueblo de Israel. Y de esa misma manera nos da la libertad a nosotros de escoger si abrazamos o no el Evangelio. Y qué casualidad que el apóstol Pablo utiliza esos versículos de la ley, los trae en el libro de Romanos 10, del 6 al 13. También los trae a luz y lo compara con el Evangelio, esos mandamientos con el Evangelio. El Evangelio no es difícil para creerlo, ni está muy largo, ni está en el abismo para, digamos, ¿quién va a ir por nosotros a recogerlo? Y lo vamos a ver en Romanos 10, de 6 al 13. Pero antes, en el versículo 2 de Romanos 10 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ahí se está refiriendo a los judíos, ¿verdad? Que ellos definitivamente que sí tenían celo de Dios, porque ignorando, dice, la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, que ellos sí habían diseñado, los judíos habían diseñado el plan para salvarse. Y el plan para salvarse era cumplir con la ley. Según ellos, cumpliendo al pie de la letra la ley, incluso añadiendo a la ley otros estatutos que fueron escritos por ellos. Ellos creían que se salvaban, tanto los fariseos como los saduceos, ¿verdad? Dice que ellos no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de aquel que cree. Porque ya Dios había establecido la manera en cómo
el hombre se iba a salvar. Y a ellos les había dado las escrituras. Y ya les había dicho desde la ley, desde el Génesis vemos el plan de salvación. Y después Moisés les dice que un profeta se va a levantar en medio de ustedes. A este escuchad. Y ya todos los profetas habían escrito de Cristo y ellos tenían las escrituras. Ya Dios había establecido el plan de salvación del hombre, que iba a venir Cristo, que iba a morir y que iba a venir a salvarlos a ellos y a toda la humanidad. Y ellos más sin embargo seguían su propia justicia. Dice, porque la justicia en el 5, que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ello. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón. Ahí hace alusión al capítulo 30 de Deuteronomio. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos, es decir, el evangelio de Cristo. Que si confesares en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, que Dios le da la libertad al hombre de invocar o no invocar el nombre de Dios. Es lo que la Biblia nos revela a lo largo de todos los libros. Que invocando el nombre de Dios nosotros tenemos a salvación. Si no tuviésemos la capacidad de tomar esa decisión, entonces pensemos de una manera lógica: ¿cómo Dios nos va a condenar cuando nosotros no tuvimos la oportunidad de aceptar o rechazar a Cristo? Todas las cosas que Dios hace es para glorificar su nombre, para su gloria. ¿Y qué es lo que le da más gloria a Dios? Escoger a uno y ponerlos como robot, ponerle fe para que reciban el evangelio, y a otros no ponerles. Eso le da gloria a Dios. Indudablemente que no, eso no le da gloria a nuestro Dios. Él nos da la libertad de que nosotros podamos escoger o rechazar el evangelio, porque a todos los hombres se les ha revelado Dios de muchas maneras por medio de la creación, para que el hombre piense, medite cómo es que existen todas estas cosas y a través de su conciencia nos conduzca hacia Dios. Y bueno, hoy nosotros tenemos las escrituras, tenemos el testimonio de los apóstoles, tenemos el Antiguo Testamento. El Padre nos atrae a Cristo. ¿Cómo nos atrae el Padre a Cristo? Por medio de las Escrituras. Si nosotros creemos en las Escrituras y creemos en lo que dice Moisés, que un profeta se levantará de en medio de vosotros, le dijo a los judíos. Si nosotros creemos esa palabra que fue dada a Moisés por Dios, Dios le dio esa palabra a Moisés, y creemos en los profetas y creemos en todos esos sacrificios, esos rituales que Dios le dio al pueblo de Israel, por el cual nos muestran cómo Cristo iba a venir a morir en la cruz, porque esa es una evidencia de Cristo, ¿verdad? También vemos más atrás de los judíos, vemos a Noé. El arca de Noé es un tipo de Cristo también, ¿verdad? El que creyó entró en el arca y se salvó de la ira de Dios y del juicio de Dios para con los hombres. Entonces, Dios nos atrae y nos está atrayendo por medio del Antiguo Testamento. Y a los judíos
los atraía de esa manera, los que creyeron en el Evangelio, los atrajo. ¿Por qué muchos no creyeron y hasta la fecha muchos no creen? Porque no se dejan guiar de Dios. No creen en la palabra de Dios, no creen en los profetas. Así es que de esta misma manera hoy en el Nuevo Testamento ya Cristo es revelado, mientras que vemos en el Antiguo Testamento cómo Cristo es anunciado. Y el día de hoy nosotros tenemos esta palabra que nos transforma y que nos da vida por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos da la capacidad de que podamos escoger a Cristo o de simplemente seguir la corriente de este mundo, simplemente creerle al adversario, como le creyó a Abraham, que Dios es un Dios injusto. Eso fue la conclusión que llegó a Adán. Por lo tanto, comió del árbol del bien y del mal. De esa misma manera, hoy en día tú tienes la oportunidad de hoy creer ese evangelio para que tengas vida eterna. Dios solo tiene pensamientos de bien, pensamientos de paz para nuestras vidas, y hoy te hace el llamado a que vengas. Y en Apocalipsis, ya para cerrar, en Apocalipsis 22 del 16 al 17, hace un llamado prácticamente cerrando el canon de las Sagradas Escrituras y dice así: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome del agua, que tome gratuitamente del agua de la vida. Ese, el día de hoy, te hace el llamado nuestro Señor Jesucristo a que si tú tienes sed, ven a tomar de esa agua que te va a dar vida eterna, que te va a dar salvación, que vamos a tener aflicciones, que no va a ser una vida de color de rosa, pero vamos a tener el contentamiento de que Cristo y Dios está de nuestro lado y que todas las cosas que Dios obra, la obra para bien de nuestras vidas. Así que, mis estimados amigos y hermanos, si no han recibido el Evangelio, hoy en ustedes está hoy recibir y aceptar ese Evangelio precioso que nos da vida eterna. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el llamado que les hago hoy, para que podamos recibir ese evangelio y podamos tener vida y vida en abundancia. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a estar tocando otros versículos del Tulip para poder entender y comprender y que estén claros de la errancia que hay en cuanto a esta doctrina de la salvación que tienen estos hermanos reformados, y que es importante que las conozcamos porque, cuidado, quizás en algún momento podemos abrazar estos doctrinas. Dios me les bendiga y Dios me les guarde, y nos vemos hasta otro video.